días una vez más, hermanos y hermanas, los que están aquí en Santo Domingo, pero yo sé que hermanos de otras latitudes también se conectan y estamos muy agradecidos del Señor por su misericordia, por su bondad, porque nos permite compartir como iglesia dispersa en medio de una situación tan especial como la que ahora tenemos. Gracias al Señor porque también nos permite el don inmerecido, la dicha inmerecida de compartir su palabra, aun cuando nosotros no somos merecedores de ese privilegio, solo por la sangre de Cristo, que lo hace posible por medio de su sacrificio en la cruz. Así que en esta mañana vamos a estar hablando un poco acerca de una iglesia resiliente y compasiva en tiempos de dificultad. Estamos ahora mismo atendiendo unos tiempos en donde la iglesia del Señor está siendo retada por las circunstancias que nos arropan, y pues queremos trabajar como cuerpo de Cristo fundamentado en lo que Él nos dice. En la nueva versión internacional de este pasaje que se ha leído, dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. La versión Reina Valera dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Particularmente me gusta la otra versión, la versión de la nueva versión internacional, porque nos habla un español un poco más moderno y nos da más claridad sobre lo que precisamente queremos conversar en esta mañana. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. La iglesia resiliente y compasiva en tiempos de dificultad. ¿Qué es resiliencia? Según la Real Academia de la Lengua, hay dos acepciones. Una dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversos. Por otro lado, la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. La iglesia, como ser vivo, entonces entra en la primera acepción, la capacidad de adaptación frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Y para todos es claro que la pandemia es un estado de situación adverso. Para hablar sobre la iglesia resiliente y compasiva en un tiempo de dificultad, vamos a ver cómo durante la historia la iglesia ha respondido a las pandemias. Brevemente, esta disertación está basada en un artículo escrito por un autor llamado Glen Scrivener, que es ministro ordenado, evangelista, videógrafo y escritor australiano. Él dirige el ministerio evangelístico Speak Life en Australia y tiene grandes contribuciones, y esta la realiza a través de la Coalición por el Evangelio. Las tres lecciones las vamos a tener a partir de reportes que hicieron grandes del cristianismo en la historia de la humanidad. En primer lugar, Dionisio, obispo de Alejandría. Luego vamos a tener lo que ha dicho Martín Lutero y posteriormente Charles Spurgeon. Comencemos con Dionisio. Era obispo de Alejandría. En su tiempo se produjo la llamada peste de Cipriano entre los años 249 y 262 después de Cristo. Fue una pandemia letal
que como ustedes pueden ver en la lámina, causó más de 5.000 muertes al día en Roma cuando estaba en la etapa más fuerte. Dionisio, en su reporte para la iglesia de cómo el cuerpo de Cristo estaba atendiendo la necesidad que se presentó, decía: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitada, nunca escatimándose a sí mismos y solo pensando el uno en el otro. Además, decía Dionisio, sin prestar atención al peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y ministrándolos en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices. Aleluya. Porque fueron infectados con la enfermedad por otros, llevando sobre sí la enfermedad de sus vecinos y aceptando alegremente sus dolores. Muchos de ellos, miembros del cuerpo de Cristo en ese entonces, al alimentar y curar a otros, transfirieron su muerte a sí mismos y murieron en el lugar de aquellos a quienes estaban atendiendo. Guardando la distancia, esto me hace recordar los momentos de tristeza, de angustia, de preocupación y un motivo de oración permanente por nuestros pastores Edilio y Paquita, quienes sin lugar a duda fueron contagiados de este virus actual en el cumplimiento de la gran comisión de Jesucristo. Dice Dionisio, la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitada, nunca escatimándose a sí mismos y solo pensando el uno en el otro. Se sacrificaron yendo a las comunidades para proveer ayuda, consuelo, guía y dirección, y en el cumplimiento del deber cristiano fueron afectados. Pero gloria a Dios, porque el Señor nos concedió la oportunidad, la dicha de que los pastores sigan aquí con nosotros y continúen con la encomienda que el Señor ha puesto en sus manos. Dios es fiel. En Él podemos confiar. Sus promesas se cumplen sin falta. El otro caso que queremos presentar de estas 3 lecciones de la historia de la iglesia en tiempos de pandemia, tiempos de gran dificultad, se trata de Martín Lutero en Wittenberg, Alemania. Desde el siglo XIV en adelante, la peste negra se apropió, poseyó a Europa y en solo 5 años acabó con la mitad de la población. En los siguientes siglos, los brotes fueron recurrentes, incluyendo la plaga que afectó a Wittenberg, el pueblo donde vivía Martín Lutero, en 1527. Muchos huyeron, pero Lutero y su esposa Catalina, que por demás estaba embarazada, se quedaron para cuidar a los enfermos. Era legítimo huir. La gente estaba yendo a lugares más seguros porque la peste estaba acabando con la población de ese pueblo. Sin embargo, Martín Lutero reporta: debemos respetar la palabra de Cristo. Estaba enfermo y me visitaron. De acuerdo con este pasaje, estamos unidos el uno al otro de tal manera que nadie puede abandonar al otro en su angustia. Está obligado a asistirlo y ayudarlo como a él mismo le gustaría ser ayudado. Definitivamente Lutero habló en circunstancias en donde, como decía, era legítimo huir. Y sin embargo, al escribir su propio compromiso, también dijo lo siguiente: estamos aquí solos con los diáconos, pero Cristo también está presente para que no estemos solos
y Él triunfará en nosotros sobre esa vieja serpiente, asesino y autor del pecado, por mucho que pueda lastimar el talón de Cristo. Oren por nosotros y a Dios. Esta carta escrita por Martín Lutero desde el lugar de Wittenberg, donde estaban recluidos para atender a los necesitados afectados por la peste negra. Fue fechada el 19 de agosto de 1527. Martín Lutero y los demás diáconos estuvieron cumpliendo la misión para la que el Señor los puso sobre la tierra. Ahora bien, la iglesia debe mostrar compasión. La iglesia debe ser fuerte, debe permanecer firme en la fe, debe ser valiente. La iglesia debe hacer todo con amor. Sin embargo, muchas veces, y tristemente, en ese deseo genuino de servir al Señor a través de servir a los más necesitados, perdemos de vista que hay algunas previsiones que debemos tomar. Una iglesia compasiva y al pie del cañón, como dicen, atendiendo a los necesitados, también debe ser cuidadosa. Debe cumplir con las instrucciones de las autoridades, de los ministerios de salud de los países afectados por esta pandemia. Debe tomar las precauciones del lugar, usar su protección de vida, todas las instrucciones de las autoridades. Y así estará lista, resiliente. Recuerden que cuando hablábamos de la definición de resiliencia para la iglesia, la capacidad de adaptación ante una situación adversa. En este caso, parte de esa capacidad de adaptación es acostumbrarnos a vivir con la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y todas esas otras indicaciones pertinentes que ayudarán a combatir, mitigar los efectos y posteriormente a eliminar, erradicar la pandemia que actualmente nos afecta. Todo eso sin dejar de ser compasivos y atendiendo con amor a los que sufren a causa de la pandemia. El tercer caso que quiero presentar, como veíamos en la primera lámina introductoria, es de Charles Spurgeon, un poco ya más reciente, aunque no tan reciente. En la década de 1850, Londres era la ciudad más poderosa y rica del mundo, con una población de más de 2 millones para entonces. Era enorme. En 1854, un brote de cólera provocó temor en los corazones de los londinenses. Si alguna vez, dice Charles Spurgeon, en que la mente es sensible, es cuando la muerte está por todos lados. Recuerdo cuán ansiosamente la gente escuchaba el Evangelio porque el cólera estaba arrasando terriblemente. En ese tiempo, Spurgeon tenía solo 20 años y vino a la capital para pastorear una capilla. Y ese momento en su historia personal y ministerial, al mirar atrás, él lo evaluó como un momento clave de aprendizaje, tanto para él como para la ciudad. La gente entendió que estaba sobre una arena movediza, en donde nadie tenía el control de la situación. La arena movediza de este mundo es una realidad constante, pero a menudo se necesitan las tormentas como las que estamos viviendo actualmente, las que traen las pandemias, para revelar esa arena movediza sobre la cual está asentado el mundo. Spurgeon vio las plagas de su época como una tormenta que llevó a muchos a buscar refugio en el Señor, en Cristo, la roca eterna.
Hermanos y hermanas, volviendo al siglo XXI, ¿cómo se diferencian esas pandemias del pasado de la que hoy estamos viviendo? Hay muchos factores que la diferencian. Por ejemplo, antes no había grandes hospitales. No había hospitales modernos. No había atención médica especializada. No había ni siquiera el conocimiento de cómo se transmitían esas enfermedades. Por lo tanto, el trabajo de la iglesia y de todos aquellos que estaban apoyando en el momento de dificultad era más complejo. Eran momentos de la historia llenos de desafíos, pero siempre hay cosas que trascienden los tiempos, que permanecen sin importar el siglo en que nos encontremos, y hoy, como ayer, aunque se manifieste de maneras diferentes, la clave es el amor. El amor debe ser el objetivo. Un amor dirigido, por supuesto, por el Espíritu Santo. Como dice la palabra del Señor en Colosenses 3:14, por encima de todas las cosas, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, permita al Señor que nosotros podamos estar alerta, permanecer firmes en la fe, que podamos ser valientes y fuertes, y sobre todo, que hagamos todo con amor. La iglesia es el plan de Dios para que haya bienestar, paz y justicia en la tierra. Y nosotros tenemos el privilegio no merecido de ser invitados por Dios a ser parte de esa obra transformadora que Él está realizando. El autor del artículo que me ha servido de insumo para una buena parte de esta disertación terminó orando para que el pueblo de Dios pueda entender por lo menos 3 cosas. En primer lugar, señalar la arena movediza del mundo. La iglesia tiene la responsabilidad, tiene el rol, la comisión dada por Dios de señalar la debilidad de nuestra carne, de que podamos ver que no hay seguridad en la economía, ni en la industria, ni en los mercados, ni en los empleos. Nada es seguro. Somos simples mortales. Número 2. Predicar y exaltar a Cristo, la roca de todos los tiempos, sabiendo que solo Él y solo Él puede resistir las tormentas que nosotros, en nuestra debilidad, jamás estaríamos en posibilidad de enfrentar y sobrevivir en el intento. Lo último y lo más importante de todo, amar a nuestro prójimo, moviéndonos en Cristo hacia los necesitados, y que Dios se agrade de trabajar nuevamente a través de esta prueba para glorificar su nombre y extender su reino. Una iglesia resiliente y compasiva en tiempos de dificultad es una iglesia que está alerta, es una iglesia que se mantiene firme en la fe, es una iglesia que, a pesar de los retos que significa la pandemia, se mantiene fuerte y valiente, y es una iglesia que lo hace todo con amor. Los desafíos más grandes en la historia de la humanidad siempre resultan en una gran oportunidad para mostrar el amor y la compasión de Cristo por aquellos que sufren. Una iglesia resiliente y compasiva en tiempos de dificultad es una iglesia que está consciente de que el Señor la ha puesto en la tierra
para cumplir la gran comisión de Jesucristo de manera valiente, de manera resiliente. El Señor les bendiga y les guarde en esta mañana, y que podamos, en el nombre del Señor Jesucristo, poder ser portadores de la gloria de Dios en este tiempo de dificultad.